Bienvenidos todos, bienvenida María Sirven, un gusto tenerte nuevamente por aquí, en esta oportunidad para hablar de IFS y adolescentes. Gracias a vosotros, gracias por todos los domingos que nos reunimos, esta comunidad de todas partes del mundo. Y bueno, yo estoy encantada. Para mí a veces es difícil porque estas horas ya está una cansada los domingos, pero siempre saco fuerzas porque me encanta, como tú sabes, esta técnica y bueno, encantada. Gracias a ti, Leo, por convocarnos y a todas las personas que nos seguís. Encantada de estar con vosotros. Gracias. Muchas gracias. Y la semana pasada nos regalaste un excelente aporte sobre IFS y niños. Y no te alcanzó la hora o la hora y media, y quedó afuera esto de adolescentes. Uh-huh. Así que bueno, hicimos una extensión para que puedas hablar de adolescentes y me parece que va a estar muy bueno. Bien, tengo que deciros que antes de hacer esta conferencia de hoy, tengo amigas que yo estuve dando cursos para padres en una asociación en Lugo que se llama Bico de Leite, que son mamás que dan pecho a sus hijos y andaban un poco perdidas, no sabían, unas podían, otras no. Y bueno, yo estuve dando cursos para ellas con otras matronas y ginecólogos y hicimos un proyecto muy bonito que ahora yo ya no puedo seguir porque ya no doy más. Y se ha quedado una matrona que os daré la página web el próximo, creo que lo tengo, luego lo apuntaré por si alguien quiere interesarse, los que tengáis bebés o pacientes que tengan bebés o lo que necesitéis, ¿sí? Vale, dicho esto, me informé con estos pediatras que en realidad yo sabía que muchos adolescentes habían estado pasando situaciones muy difíciles en la pandemia, pero nunca supuse que había sido tan intenso. Ellos me han dicho que se están dando cuenta de que hay muchísimos niños de 10 a 14 años que están en una situación de riesgo, incluso de intentos de suicidio después de la pandemia. Entonces, esto me asustó porque yo sabía que estábamos mal, pero no sabía hasta qué límites, ¿no? Intentos de suicidio, intentos de autoagresión, trastornos alimentarios. Hay muchos adolescentes con trastornos alimentarios, muchísimos. O sea, digamos que la pandemia lo que ha hecho ha sido incrementar todas las, por llamarlo así, patologías que había anteriormente. Entonces, los médicos están asustados porque, claro, llevar a un niño a salud mental no es tan fácil, y a un adolescente. No hay una especialidad clara. No hay muchas personas que trabajen adolescentes y niños, ¿no? Porque ya sabemos que es diferente que los adultos, ¿no? Entonces, lo que se ha incrementado también ha sido un maltrato y un abuso en muchos hogares a raíz de la pandemia. Quizás esto ya estaba, ¿no? O sea, la pandemia no ha traído nada que no estuviera, digamos que lo ha incrementado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los padres que ya eran inmaduros y que tenían un componente de apego inseguro con los hijos, pues ya se ha incrementado porque los mismos padres no manejaron bien la pandemia y si ya había una herida abierta, se ha potenciado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues la vida de estos niños adolescentes en la pandemia ha sido vida sedentaria, comer y dormir mal, padres ausentes, porque aunque se hicieran actividades, pero
mucho videojuego, mucha consola, mucha televisión, muchos programas basura de TikTok, y perdón, pero son así, fáciles, donde se incrementa la posibilidad de que haya agresión y que sea normal, normalizar la violencia, mucho manga japonés que también da lugar a situaciones fantásticas inexistentes, ¿no? Entonces todo esto ha creado un mundo paralelo e irreal, donde el adolescente con su capacidad todavía no tiene el control de dominar todo esto. Entonces, como decía una vez un profesor mío, un adolescente tiene todos los trastornos de personalidad, absolutamente todos, bipolar, esquizofrenia, paranoia, en plan de broma, pero sí un adolescente psicológicamente está muy inestable, porque hace 2 días era un niño y ahora es un adolescente, donde antes no tenía vello, ahora tiene vello, donde antes no había nada, ahora hay cosas que están diferentes. Y el paso de niño a adolescente es traumático si no tienen información acerca de esto, aunque en los colegios se hable de sexualidad o se hable de la reproducción y todo esto, necesitan un acompañamiento para sentirse seguros en este proceso de cambio. Y es difícil que un niño se sienta seguro en su casa siendo adolescente, porque muchos padres no sabemos cómo manejar este cambio, ¿sí? No, entonces, por eso creo que sea necesario una escuela de padres donde nos enseñan a los padres a manejar esta situación de cambio importante, porque aparte hay cambios hormonales brutales y también hay muchas situaciones que ellos, o sea, lo que yo también veo es mucho niño viendo ciertos programas de sexo que no pueden todavía entender y que piensan que el sexo es, pues bueno, digamos, esas películas que se ven en internet, ¿no? Y que tengo que explicarles en mi consulta que eso no es el sexo, que eso es una película que está rodada, que tiene trucos y que nada de lo que sale ahí es lo que hay en la vida real. Pero aprenden la sexualidad con estas películas y más en la pandemia, que los padres, aunque estemos detrás de ellos, perdonad, que es que me tenía que tomar la pastilla del azúcar, de la diabetes. Entonces, aunque estemos detrás de ellos, no podemos estar las 24 horas del día y allí pueden pasar cosas. Por eso es muy importante no que estemos controlando a nuestros hijos, porque es imposible, pero sí intentar acompañarlos en este proceso. Esto es un desgaste bastante importante. Hay muchos padres agobiados, buscándose la vida, trabajando duro para dar de comer a sus hijos y quizás no tienen un tiempo para estar con ellos. En otro caso, hay otros padres que están ociosos, pero que tienen muchas responsabilidades como ir a jugar el golf o ir al gimnasio. Hay de todo. Entonces, recordemos que un hijo es para siempre y que un hijo no pidió venir, lo trajimos. Y como tal, tenemos que responsabilizarnos. Y esto, los que tenemos hijos sabemos que es un desgaste y un trabajo para toda la vida. Para toda la vida. Y tenemos que ser conscientes de que hay que trabajarlo mucho, mucho, mucho. Por eso entiendo que hay muchas personas que digan que no pueden o no quieren tener hijos, porque está bien. Yo comprendo que, como todos los que tenemos hijos, decimos, yo digo que en la próxima vida no voy a tener hijos y voy a ser soltera y a lo mejor hasta hombre. No, mejor mujer, pero nada de hijos, voy a ser hippie. Entonces, bueno, yo creo que es un sacrificio bastante importante. Entonces, ¿qué ocurre con la pandemia y los adolescentes y el proceso psicológico de ellos? Un niño, antes la adolescencia empezaba a los 13 años
estadísticamente hablando, según muchos autores. Ahora cada vez se va cortando más la adolescencia. Ahora tenemos niños preadolescentes con 9 años y adolescentes con 11, porque hay muy poco margen de infancia y adolescencia. Es una pena, pero es así. ¿Por qué? Porque la sociedad también lo está haciendo así. Se le exige a veces a los niños que sean más maduros de lo que son. Y esto también es una situación que hay que tener en cuenta. Entonces, el adolescente, cuando cumple antes 13 años, ahora 12 aproximadamente, empieza a darse cuenta que se va a morir y que sus padres se van a morir. Porque hasta entonces la idea de la muerte de un adolescente es muy relativa. Es, bueno, se morirá pero no se mueren. O sea, una cosa así como, se mueren pero no se mueren. No, ahora se entera de que se van a morir y que se van a morir y que no vamos a volver. Y esto es un trauma para ese adolescente. Aparte, empiezan las ideas fantásticas sobre el sexo y qué va a pasar y qué va a suceder y cómo va a ser su vida sexual. Y qué pasa sobre todo con su autoimagen, que como sabemos el adolescente la autoestima la tiene bastante baja porque no comprende su cuerpo, no es un cuerpo de niño ya, es un cuerpo raro para él. ¿Qué ha pasado con mi cuerpo? ¿Qué ha cambiado? Ya no es el cuerpo que tenía antes, tengo que aceptarlo. Y a veces no hay una aceptación de ese cuerpo, porque a lo mejor es gordito, o porque es delgado, o porque es bajo, o porque es muy alto, o porque lleva gafas, o porque tiene granos. Yo me acuerdo en mi adolescencia que creo que tenía todos los complejos del mundo mundial. O sea, yo llegaba a gafas y era horrible. Yo qué sé, estaba súper delgada y era horrible. Todo el mundo me parecía más guapo que yo. Entonces yo recuerdo esa adolescencia con horror. Y aparte las relaciones con el colegio, ¿no? Porque si te salía un grano era horrible, todo el mundo se fijaba en tu grano. Si llevabas gafas, porque llevabas gafas. Si eras gordito, porque eras gordito. Si eras delgado, porque eras delgado. Parece que siempre estaba la burla ahí, ¿no? Entonces tenías que ser perfecto. Y sabemos que no existe esa perfección. Los padres es cuando tenemos que estar ahí realmente apoyando todo este proceso que es tan complicado para ellos y para nosotros. Voy a hacer un descansito. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta sobre esto? Y un comentario, Sí. y toda la invasión con las ideologías nuevas, todos los requerimientos ahora de ajustarse o de ir viendo las propuestas, también los complican muchísimo. Por supuesto, la sociedad hoy en día para adolescentes es muy difícil porque todos son exigencias. Tienen que ser los mejores, los más perfectos, los más sabios. No puede haber fracaso escolar. Yo me acuerdo, mi generación suspendías y ya está. Te suspendían y decía, bueno, pues aprobaré en septiembre y tus padres te decían, pues apruebas y no sales, pero no se convertía en esa angustia y ansiedad donde están viviendo ahora los adolescentes. Cada suspenso es horrible. Entonces, ¿qué genera esto? Pues genera un pesimismo frente al futuro. Un pesimismo frente al futuro y poca motivación. Ellos ven un futuro incierto, un futuro que muchos en mi consulta me dicen, no sé qué va a ser de mí, sé que estoy estudiando esto, sé que estoy intentando salir adelante, sé que lucho por sacar estas asignaturas, pero no sé. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, yo sabía que iba a ser médico, entonces yo voy a ser médico, voy a ganar dinero, voy a trabajar, lo veía muy claro, pero ahora no. Ahora los niños no tienen un futuro seguro porque no lo estamos haciendo seguro para nadie, menos para ellos, pobres. Entonces,
en psicología hay un 40% de niños que no piden ayuda. Entonces, imaginaros, ese 40% de niños quedan a expensas de nada, de niños adolescentes, quedan a expensas de lo que pueda ocurrir o a ver quién los saca de ahí, ¿sí? Entonces, es complicado para ellos. Necesitamos, digamos, regular y ayudar, sobre todo a conocer su situación social, que ellos conozcan qué va a pasar en el mundo, cómo estamos, pero sobre todo la labor de los padres en concreto es darles seguridad, hacer en nuestro pequeño mundo un mundo seguro para ellos, donde sientan que ahí pueden sentirse seguros. Hace 6 o 7 años hice un curso con John Huston, en el cual él decía lo que pasaba con los niños que venían del colegio. Cómo podía sanarse o no sanarse, cómo podía convertirse en un apego seguro o cómo podía convertirse en un apego inseguro. ¿Cómo podía convertirse en un apego inseguro? El niño que venía del colegio y le decía a su mamá o a su papá o a los dos, alguien me pegó, alguien me dijo, alguien me insultó, y la madre o el padre es, bueno, ya seguro que has hecho algo que no ha estado bien, hala, ponte a hacer los deberes y no me cuentes historias. Ese niño tiene el cortisol por el estrés altísimo, porque nadie calma la angustia que ha pasado en el colegio. Está esperando que alguien le ayude a regular, porque nosotros nos autorregulamos habiendo tenido la experiencia de que alguien nos ha enseñado a regularnos, ¿sí? Entonces, necesitamos unos padres que nos ayuden a regular este cortisol. Si nadie lo regula, este niño venía con el cortisol altísimo y va a seguir así. Su vida va a ser así, me regulo, me desregulo, me regulo, me desregulo, a picos, y va a tener que aprender a regularse él solo. El niño que viene del colegio, niño adolescente, y alguien me pegó, alguien me dijo, alguien hizo, y su mamá le puede decir, o su papá, cuéntame, ¿cómo fue? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue la situación? ¿Y quién te pegó? ¿Y por qué? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y cómo te sientes ahora? Bien, si esto para ti es un problema, vamos a intentar solucionarlo los dos. O los tres, tus padres y tú, no te preocupes, pero vamos a la cocina, vamos a merendar, vamos a tomar una merienda rica, mientras merendamos tú me vas contando y vamos a buscar solución. Quédate tranquilo, yo te prometo que esto no va a pasar nada, vamos a arreglarlo. Entonces ese niño ya está enseñando a regularse y su vida será así. Onditas, no serán los picos. ¿Entendéis la diferencia? Sí. Entonces, los trastornos de conducta alimenticia en los niños, por desgracia, cada vez es peor porque tienen el concepto de tener en cuenta que la alimentación es lo único que es nuestro. Nosotros, como seres vivos, comemos y somos nosotros los que comemos, no hasta que somos bebés. Cuando somos bebés nos dan nuestros papás de comer, pero cuando ya somos más mayores, somos nosotros los que manejamos la técnica de la comida. ¿Entendéis? Podemos comer o no comer. Y nosotros ahí es como un poder, es como ejercer un poder que solamente nosotros podemos tener. Entonces, la comida, si os dais cuenta, todos tenemos trastornos de alimentación, pequeños o grandes, pero eso es así. Cuando tenemos un disgusto, hay gente que come, hay gente que no come. A mí me da por comer chocolate, que no puedo porque soy diabética. Entonces, si os dais cuenta, a veces todos nos maltratamos con la alimentación. El adolescente sabe que ahí puede tener el control de su vida en la alimentación. Entonces,
ya sabéis que lo llaman trastornos de alimentación. Yo no estoy de acuerdo con trastornos llamo que son consecuencias a situaciones traumáticas. Cuando como mucho, lo que se llama bulimia, tengo un conflicto con mi padre. Cuando no como es la anorexia, tengo un conflicto con mi madre. Y cuando tengo un síndrome de atracón, tengo un conflicto con los dos. Esto no lo digo yo, lo dicen más psicólogos. Entonces, cuando yo tuve un conflicto con mi hija, que de repente pensó que estaba muy gorda y que no tenía que comer. Entonces, llamé a su psicóloga, que escogió ella, y le dije, mira, el problema es mío, tiene un trastorno, lo que tú llamas de anorexia, y yo soy su madre, el conflicto es conmigo, entonces yo me encargo de esto, porque algo tiene que ver conmigo. La psicóloga yo creo que me odió, pero me puse manos a la obra y lo hablamos, lo trabajamos, me asocié, porque ya sabes, si no puedes con el enemigo, alíate. De tal manera de, ¿quieres comer poco? Vale, mira, me he enterado que el tofu no tiene nada de calorías. ¿Qué tal si nos hacemos aquí un tofu a la plancha las dos? O sea, aquello era horrible, pero en un mes se solucionó. Ahora, fue durísimo, porque hay que trabajar mucho, mucho. Quizás los que estamos en este mundo de salud mental, pues de algo nos sirve tener recursos, ¿no? Tengo una paciente que trabaja en la moda y se hace unos vestidos maravillosos, ya me gustaría a mí. Entonces, pues bueno, los psicólogos tenemos alguna ventajilla, ¿no? Y la usamos, ¿vale? Entonces, deciros que todo esto es un trabajo intenso de los padres. El colegio también ayuda, pero en estos casos no, somos los padres los que tenemos que intervenir, ¿vale? Porque estos trastornos de conducta alimentaria, si no tomamos conciencia de la gravedad que pueden tener, podemos caer en ingresos incluso. Y por supuesto en destrozarnos el estómago con los vómitos y los dientes y demás, ¿no? Tiene unas consecuencias bastante importantes para la salud del niño o adolescente. Otras de las secuelas que está dejando también la pandemia, y antes de la pandemia ya existía, muchos adolescentes viven sus problemas como algo totalmente dramático. Para nosotros los conflictos son importantes, pero para un adolescente es un drama. Es un drama. Entonces, hay tanto dolor y sobre todo, como he dicho antes, si en el hogar hay un hogar disfuncional, una madre o un padre maltratador o un padre o una madre abusador, tener en cuenta que esto surge desde niños. Entonces estos niños se van a convertir en adolescentes traumatizados, con lo cual hay una disociación. Hay una parte de esos niños que está traumatizada y se ha quedado en la edad que sufrió el trauma. Por ejemplo, si tenía 5 años cuando su padre o su madre o alguien lo maltrató o lo abusó, hay una parte que se va a quedar ahí. Esto no, ya lo decía Freud entonces. Hay una disociación y te vas a quedar con la edad. Esa parte se va a quedar con la edad que tenía en el momento que sufrió el trauma. Pero otra va a ser un adolescente. Entonces va a haber un choque entre esas dos partes. La adolescente quiere salir al mundo con todo lo que es, todo lo que conlleva ser adolescente. Y la niña que ha estado maltratada o abusada tiene un conflicto bastante importante porque no puede acceder a salir al mundo, porque le da miedo, es un mundo hostil e inhóspito. Entonces hay muchas veces situaciones de dolor tan intenso, que son personas que, ya sabéis, se autoagreden, o se cortan, o se pellizcan, o nos comemos las uñas, ya los dedos, y esto es un poco para sentir un dolor más llevadero que el dolor del alma, ¿no?
Para un poquito, ¿alguien quiere preguntarme algo? María, una consulta. Ha habido en este tiempo, en este contexto, el tema de la culpabilidad. En ellos, sobre todo en los adolescentes, se han sentido culpables en muchos casos porque al querer reunirse, al querer hacer contacto con otros chicos de su edad, pues han podido contagiar tal vez al papá o al abuelo. El mismo hecho de salir, los papás o los familiares le dicen, tú puedes contagiar a alguien en la casa, va a morir por tu culpa por el tema del COVID, no eres consciente. Entonces, ¿cómo poder manejar el tema de la culpabilidad que han venido manejando desde el año pasado hasta ahora? ¿Cómo se podría manejar eso para que después no quede esta parte traumatizada dentro de este contexto y ellos crean que ya no tienen derecho a sociabilizar? ¿Cómo podría manejar un adolescente este tema de la culpabilidad que ahora están atravesando? Bueno, buena pregunta, gracias, Marisol. Sí, yo lo que les digo a mis adolescentes es, mirad, tenéis derecho a salir, porque lo tenéis igual que salimos todos, pero por favor, si salís, ser consecuentes, protegeros vosotros e intentar proteger a los que tenéis al lado. Si veis que estáis en una reunión con mucha gente y nadie usa mascarilla, apartaros, buscar un ten con ten, es decir, tenéis derecho a salir, pero siempre protegiéndoos a vosotros para proteger a otros. Eso es lo que les digo, no de no salgáis, no hagáis, no dejéis de hacer. Claro que tienen derecho, pero como hacemos todos. Claro que a nosotros nos gustaría quitarnos las mascarillas y ir tranquilamente por la calle, pero tenemos que hacerlo porque es lo que se espera. Entonces, un poco hacerles responsables, no culpables, responsables de que esta situación es buena para ellos y para todos y que llegará un momento que esto no pasará. Yo les digo a ellos, os ha tocado vivir una época difícil, pero todas las épocas han sido difíciles. Nosotros pasamos esto, los abuelos pasaron una guerra o una posguerra, y nosotros nos ha tocado esto, pero no es tan importante que sí, que también lo que está pasando, sino cómo lo llevo, porque eso tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia es la manera de afrontar las situaciones. No todo el mundo, si os dais cuenta, afronta las situaciones de la misma manera. Hay gente que se rompe una uña y es un drama, es una tontería, un ejemplo tonto. Y hay gente que tiene una enfermedad grave y la lleva incluso con humor. Entonces, aquí hay para todos, tiene que ver con la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Y hoy en día estábamos viviendo en una sociedad incapaz de adaptarse a un poco, porque no es lo mismo, el dolor existe y es así, lo tenemos. El sufrimiento lo elegimos. ¿Entendéis? El dolor lo sufro porque existe y porque es real, pero el sufrimiento elijo estar ahí. ¿Sí? Bien, bien, Marisol. Entonces, María, me estás hablando de que tal vez el tema de la culpabilidad es que, bueno, asumir el contexto que estamos viviendo ahora con responsabilidad, tal vez propiciar estado de resiliencia en ellos para que puedan tomar esto como parte de lo que les ha tocado vivir, como parte de su formación, algo así, ¿no? Exacto, que esta parte les ayudará a ser más fuertes e incluso más compasivos, se supone, porque ahora está viendo todo lo contrario, pero espero que surja, ser más compasivos, ser más pacientes, entender que no, porque un adolescente per se es el ombligo del mundo, ¿sí? Entonces, no quiero decir que todos se sientan el ombligo del mundo, pero cuando hemos sido adolescentes nos creemos un poco que estamos por encima del bien y del mal, ¿no? La empatía en el adolescente a veces hay que potenciarla, porque a veces está un poco
apartada. Entonces, yo llevo muchos años con adolescentes, me encantan, me llevo muy bien con ellos. Debe ser que tengo una parte adolescente que encaja muy bien con ellos. Nos hacemos colegas. Y los entiendo muy bien, pero hay que llevarlos a la empatía, porque hay algunos que les cuesta, no todos, pero hay algunos que el tema de la empatía no lo manejan muy bien, ¿sí? Ok, gracias, María. Nada. ¿Alguien más quiere preguntarme algo? Bien, lo que es muy importante es que los padres empecemos a ver, no son niños, pero tampoco son mayores de edad. Estoy hablando de un adolescente hasta los 18 años, ¿vale? Luego hablaré un poco ahora mismo de los que ya son mayores de edad. Pero los que tienen hasta 18 años hay que decirles claramente que son menores y que se ajustan a un comportamiento que funcione en la familia, es decir, potenciar un comportamiento conjunto en la familia. Es decir, aquí pues cenamos a las 10, si tú quieres cenar a las 9 no pasa nada, puedes cenar a las 9, pero tú te encargas. Es decir, un poco hacerles responsable de sus decisiones. Yo me acuerdo, mi hija adolescente con 15 años me dijo que se iba a una discoteca, que entonces se iba a las 12 de la noche y se volvía a las 7 de la mañana. Y yo le dije, no, tú no te vas a ninguna parte. ¿Cómo que no? Ya se iba por la puerta. Yo no puedo pegarla, ni quiero. No puedo insultarla, ni quiero. Y se me ocurrió, porque los padres yo creo que a veces tenemos un sexto sentido, dije, muy bien, voy a llamar al 061, que es la policía, y le voy a decir que tú eres menor y que te vas y que yo no estoy de acuerdo y que vengan a encargarse de esto. Y hice como que llamaban, no llamé, claro. Entonces se fue rápidamente para su habitación. Entonces, a veces hay que usar estrategias que no son lo mejor, ¿no? Pero hay que poner límites con amor. Siempre digo la psicología inversa. Lo que yo he empleado con mis hijos y con algún paciente ha sido la psicología inversa. Tú que eres tan inteligente, tú que puedes hacer esto, tú que eres tan empática, tú que entiendes lo que está pasando esta persona, sé que puedes hacer esto. ¿Entendéis? Porque es llevarlos un poco a la empatía y darle un límite sin ser consciente. Yo he visto a lo largo de mi trayectoria con los niños y adolescentes que los castigos no sirven para nada, desde mi punto de vista. Pueden servir un poco, pero pan para hoy y hambre para mañana. Y desde luego pegar yo es que no lo concibo. Cuando a mi consulta viene alguien y me dice que ha pegado a sus hijos, lo primero que le digo es que si quiere venir a seguir viniendo, no puede seguir pegando a sus hijos. Porque no voy a trabajar eso. No es aceptable. Hombre, a mí si me dices, mira, le di así de refilón, bueno, un cachetito, entre comillas, pero pegar a un hijo no. No está contemplado. No existe esa posibilidad. Porque no soluciona nada, sino lo que hace es agravar la situación. ¿Sí? Entonces, psicología inversa. Hay que tener rutinas familiares, es decir, en esta casa nos levantamos a las 9, tú si quieres levantarte más tarde, vale, un domingo, pero los días de colegio tú te levantas a las 9, recoges tu habitación, haces tu desayuno o desayunas, recoges un poco el desayuno, te duchas, te vistes y nos vamos. Las rutinas para un adolescente y los límites son muy importantes, muy importantes. Porque aunque se fastidien y aunque te digan, pues vaya, pues me voy de casa, pues es que eres una amargada o tú eres una madrastrona o lo que sea, pero la necesitan una rutina y unos límites claros, como el comer. Y nosotros somos su modelo de conducta.
Entonces, no podemos enjuiciar a nuestros hijos porque gritan o porque insultan cuando nosotros a lo mejor también lo hacemos. Yo me acuerdo de mi hijo que dice, tengo grabado el día que en un vídeo sales tú diciendo, cállate y peínate. Y yo digo, jope, pues sí que lo tienes grabado, yo gritando, claro. Entonces, esto a los hijos se les queda, ¿no? Entonces, tenemos que procurar y ser modelos. No gritar, no insultar, mantenernos en nuestro eje. Eso no implica que que aguantemos todo lo que nos digan, ¿no? No. Simplemente que ellos vean que en casa no se grita, que en casa no se insulta. Y esto también no es negociable. Nosotros no podemos insultar, ni un hijo puede insultar, porque las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan grabadas. Entonces, yo creo que cuando los padres no podemos y estamos inseguros y algo pasa en la escuela, que el niño, alguien le critica o le pega o suspende mucho, tenemos que pedir cooperación con los profesores. Es necesario. Hay muchas veces que tengo niños en consulta y trabajo con los colegios. Recuerdo uno que tuve pues al principio de mi carrera, hace 20 años, que por cierto ya terminó la universidad y todo, me vino a ver. Me hace mucha ilusión ver estos pacientes cómo han cambiado su vida, ¿no? Porque este era un niño maltratado, vivía en una aldea y estaba maltratado por el colegio, maltratado por los alumnos y los padres no sabían qué hacer. Y era hijo único, tenía abuelos, tíos y todos pusieron un fondo común y yo hablé con una amiga que tenía en un colegio privado y lo cambiamos allí en febrero. El niño empezó a cambiar, pero radicalmente. Y bueno, terminó la carrera. Pero si hubiéramos dejado a ese niño en ese colegio, probablemente no sé lo que hubiera pasado. Entonces, somos responsables los padres, pero también los colegios y la sociedad. Tenemos que hacer un equipo. El problema es cómo estamos ahora en la sociedad. Yo no puedo decir nada, que estoy un poco decepcionada del asunto social. ¿Alguien quiere hacerme una pregunta sobre esto? Vale. Cuando tenemos una familia que está desarraigada o estresada, o son familias abusivas o desorganizadas, está claro que la vida de este niño y adolescente va a ser muy difícil, porque yo tenía una paciente que me decía que ella con 5 años tenía que, oía el autobús de la escuela que venía por la esquina y ella despertaba a su madre para que la peinara para bajar al autobús. Imaginaros lo dramático que tenía que ser para esa niña estar pendiente a las 7 de la mañana cuando pasara el autobús para despertar a su madre para que la peinara, porque ella no podía peinarse, tenía 5 años. Entonces esa niña está siendo una adulta antes de tiempo. ¿Cómo llegará a la adolescencia? Llegará sin haber vivido una infancia. ¿Entendéis? Eso es lo que es una familia, una madre vivía solo con su madre. Ya no es estresada, es desorganizada o es desestructurada. Y ahí se forma una herida que llegará a la adolescencia. Y esa herida será el primer golpe, será una parte exiliada y herida. Y el segundo golpe que sufra de ese estilo, tipo báñate tú sola, tal, ya producirá el trauma, que quedará ahí hasta que sabéis que con terapia y con IFS el trauma se trabaja muy bien, pero quedará hasta que no se trabaje esa herida. ¿Alguna pregunta?
Bien. Voy a descansar, hacerme alguna pregunta y así descanso un poco. Vale. Lo que produce, os conoceréis a Carl Rogers, ¿no? Carl Rogers habla sobre la escucha empática. Fue uno de los terapeutas que más fue como un boom, ¿no? Porque él solamente hablaba de la escucha empática. Y claro, la gente decía, claro, escuchar es normal. No, pero otra cosa es oír y otra cosa es escuchar de forma empática. La escucha empática es te escucho, te atiendo, te comprendo y siento un poco lo que tú me estás contando, ¿vale? Pues eso es lo que yo tengo que hacer con los adolescentes, una escucha empática. Un adolescente necesita que le escuchen empáticamente, porque no es lo mismo que tú le escuches, sí, ya te escuché, ya me lo has dicho muchas veces. Entonces se va a cerrar más en banda, porque él necesita que estés ahí escuchando, pero que lo trates como un adolescente, no es un niño, es un adolescente. Te escucho como persona, no como un niñito, venga, cuéntame, no, no, estoy aquí, te estoy escuchando. ¿Mm? Bien, hemos hablado de cómo transmitir la seguridad a nuestros hijos. Esto no es un, como se dice, una, no existe un, ¿cómo lo diría? Una fórmula mágica de, ya sé cómo transmitirle seguridad a mis hijos. Para transmitirle seguridad a mis hijos, tengo que sentirme yo más o menos segura. A ver, seguros no estamos ninguno, porque nadie está totalmente seguro, pero sí trabajarnos nosotros para poder transmitir esa seguridad. Si yo no tengo autoestima, se la voy a transmitir a mis hijos de una manera inconsciente. Si yo no me siento segura, se lo voy a transmitir. Si yo no tengo claro por dónde voy, se lo voy a transmitir. Entonces, por eso, para mí, muchas veces, sobre todo en terapias de niños, es más que a veces a los padres les digo, venid vosotros primero y luego que venga el niño. Porque veo que en realidad el conflicto no está en el niño, está en los padres. Yo no puedo dar lo que no tengo. No puedo enseñar lo que no tengo. Entonces, ¿cómo voy a ser una madre empática, cuidadosa o amorosa si no lo tengo? ¿Lo entendéis? Sobre todo, uno de los sentimientos que un adolescente necesita, aunque se meta en su habitación, aunque parezca que no le importa nada estar con nosotros, para un adolescente es muy importante la familiaridad. No tener un papá y una mamá como es para un niño, sino el sentir que tiene un hogar, que hay un lugar seguro donde él puede estar, donde va a ser recibido, donde si pasa algo, él puede ir ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que más se ve en las consultas? Pues lo que más vemos son este tipo de ansiedad, de miedo, sobre todo miedo al futuro, miedo a no valerse, miedo a fallar a los padres, a fallarse a sí mismo, miedo a no tener amigos, miedo a que los amigos los rechacen. Me acuerdo de una niña que estaba siendo maltratada por su padre, me la trajo la madre y yo conseguí que se abriera y me contara y le dije, parece que hay algo que has pasado que ha sido muy triste. Y ella me dijo, sí, mis amigas me dejaron. No me habló de su padre, me habló de las amigas que le habían dejado. Para ella era más traumático esto, porque un adolescente necesita ese grupo también de amigas o amigos donde también sentirse importante, ¿sí? Bien,
Ahora os propongo que me hagáis preguntas para descansar un poco porque me asfixio de tanto hablar. ¿Dudas, quejas, preguntas? Yo quisiera preguntar, pero no quiero que se convierta en un No, monólogo. Marisol, encantada, de verdad, gracias por preguntar. A mí se me está, dentro de todo lo que vienes conversando desde el inicio, que me pareció una introducción bastante interesante, decías algo que me está haciendo pensar, y es que dentro del contexto del COVID estamos desarrollando una parte, todos, adultos, niños, estamos desarrollando una parte, y si lo vemos dentro del contexto del IFS, esta parte de cómo manejemos esta parte, nosotros en el trabajo personal y con nuestros hijos, va a depender de que si nos quedamos dentro de este, o sea, de algo que podría generar, como mencionaste, una parte traumatizada, o podría ser una parte resiliente, ¿no? Interesante porque dependiendo de cómo manejemos lo que nos está pasando ahora, estamos generando una parte que va a depender de cómo haya sido gestionada esta parte para poder ver si queda traumatizada o se vuelve una parte resiliente. Y eso es muy interesante. La verdad me quedo con eso, me parece muy, muy interesante, María. Gracias, Marisol. Sí, tú lo has definido muy bien. Es así. La parte resiliente no es nada más que adaptarnos a las circunstancias que nos ha tocado vivir y enseñar a nuestros hijos que esto no es un drama, que sí, que fue horrible, murió gente, está claro que es algo que no hemos buscado, pero es algo que ha ocurrido y tenemos que aprender a vivir con ello y sacar partes positivas de todo esto, ¿no? Creo que uno de los problemas que está pasando, tanto como tú has dicho, para adultos y para niños y adolescentes, sobre todo para adolescentes y adultos, es que estamos en el sufrimiento, en el mira, qué horror lo que ha pasado, mira, bueno, pues pasó, nos han vacunado, ya no se muere tantísima gente. Para mí lo horrible fue toda esa gente que murió sin atención, que no hubo vacuna para ellos, ni tratamiento, ni nada. Yo me siento afortunada de estar viva, porque podía haberme muerto igual que toda esa gente. Entonces, voy a dar gracias por estar viva y que mis hijos estén vivos. No voy a pensar qué horror. Me siento mucho su muerte, de verdad, lo siento con dolor, pero yo doy gracias porque los demás han muerto para que yo viva, entonces yo tengo que vivir y dar gracias por vivir. O así lo veo. Sí, María, gracias. A ti. Hola, ¿Sí? María. Hola, Jorge. ¿Cómo te va? Bien, Estaba gracias. escuchándote, disfrutando mucho y a veces te quisiera contar cómo es el tercer mundo, pero es un poco más complicado. Pero esto de la pandemia, cifras reales de Argentina oficiales, 50% de los chicos de los hogares debajo de la línea de pobreza. Línea de pobreza son $150 por grupo familiar, por familia, no por persona. Y después, bueno, claro, hay un, digamos, un segmentamiento social que tienen otro tipo de problemas, pero que tampoco están afuera porque tengan solucionado medianamente lo económico, tampoco está fuera de esta historia. A donde voy es a esto mismo de la pandemia. Porque en sí, aunque seamos adultos, ya mayores, yo por lo menos, no nos hay parámetros, aunque sea fuera del contexto de elaboración de la edad, hay parámetros, como bien marcaba la elaboración de una parte, que nos sirven para comunicarnos con los adolescentes, e inclusive con los chicos. Quiero decir, aunque seamos adultos, nos sorprende la vastedad del mundo y
esta cosa que fue tan grande que ninguno de nosotros sabía qué hacer al principio. Ahora, respecto a eso yo quiero señalar esto, porque si algo bueno tienen los adolescentes es que, por lo menos los que, o de la manera en que los trato yo en la vida cotidiana, es que no esperan un mundo ideal, salvo que hayan visto demasiada televisión y qué sé yo. Pero en general saben que este mundo no es una... Están preparados, a ver, putean bastante contra el mundo, ¿sí? Y esa parte, aunque tienen que elaborar cuestiones que le vienen de arrastre por la familia o lo que sea, me parece súper positiva porque es una motorización de las capacidades, bueno, de resiliencia, si querés llamarle así. A donde voy con la pandemia es esto. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo muy bien que al principio hay un procedimiento lógico que muchos hemos hecho, que era, ¿qué hacemos con esto? Cuando todos los consejos de todo el mundo, vale decir, la línea de Naciones Unidas para abajo era, quédate en tu casa y no hagas nada. Eso de la parálisis, viste, con el estrés, con la tristeza, eso solo me pareció siempre poco. Entonces surgió un movimiento que se llama Mask for All, mascarillas para todos, diciendo que usar barbijo ayudaba a la cuestión, lo cual no era ningún delirio, porque el SARS, no el COVID, sino el SARS común, se había parado en los países asiáticos únicamente con barbijo porque nunca llegó a haber vacuna. Con lo cual, esa idea era atendible y además era algo que podías hacer vos en tu casa, con un trapo, con lo que fuere. No hacía falta una complejidad técnica de nivel mayúscula o desproveer a los profesionales de la salud de barbijos. Pues que la mayoría de los gobiernos del mundo estuvieron en contra, el de este país siguió esa línea. Entonces, lo que podías hacer era nada, era joderte, quedarte en obedecer, quedarte quieto, no pensar, estar aterrorizado en un rincón y no hacer nada, ni siquiera un barbijo. Es más, salieron y estoy hablando de hasta mayo por lo menos, los médicos bajar línea de que no había que poner, cito textual, el referente más famoso de Argentina en la pandemia del COVID, ¿sí? Que no había que usar barbijos porque con el barbijo te tocabas más la cara. Para acomodártelo, entonces te tocabas los ojos y qué sé yo. Y que en realidad te daba una falsa seguridad. Es un delirio, pero eso está y si lo buscas en las noticias te lo puedo pasar. Es un delirio tratar de idiotas a la gente porque vos compartís, vos tenés un instrumento dicho científico, te la crees, y crees que la gente realmente hace eso, es tratarla de idiota, es menoscabarla. Vuelvo a lo de la de los adolescentes. El adolescente muchas veces se siente tratado como un idiota por parte de los adultos, porque no sabe, porque está aprendiendo por lo que fuere. Entonces, a dónde voy es que esa situación de parálisis forzada, está bien, no se sabía del todo, pero también podíamos aprender de la buena ciencia que dejó la historia. No somos tontos. Todo eso, por cuestiones que no voy a adjetivar, fue bloqueado, que es la respuesta natural sana de un sujeto, que es evaluar la realidad del hecho, la que le estamos pidiendo ordenando su cuarto, este tipo de cosas, ¿no? O fíjate cómo resolvés vos los problemas cotidianos de a poco, etc. Lo que podíamos hacer estaba mal, que era hacernos barbijos y usarlos. Estaba mal visto, era condenado desde la bajada de línea del poder y de los medios. Y lo que había que hacer era la obediencia de la parálisis, que ya sabemos que tiene un costo. Por un rato te la bancás y al rato ya no querés saber más nada. Y estoy sosteniendo el punto de vista más prístino de la ciencia respecto a esto. No estoy hablando de sensaciones, ¿sí? Sí, está claro, Jorge. Yo te agradezco tu intervención, pero ¿sabes qué pasa? Hay otra cosa muy importante. Está claro que nosotros no podemos con los políticos.
a no ser que nos rebelemos todos y hagamos un frente global, que va a ser muy difícil. Entonces, por eso he insistido antes, tenemos que aceptar y dentro de nuestro micromundo crear personas mejores en nuestros hijos y nosotros ser una versión la mejor de nosotros mismos, porque eso es lo único que podemos hacer. Y eso es como un granito de arena en un desierto, un granito más otro granito hace un desierto. Entonces, ¿cómo podemos cambiar el paradigma de todo esto? Siendo la mejor versión de nosotros mismos y haciendo que nuestros hijos entiendan que existe algo más importante que la política y que el odio y que el rencor, y que es el amor. Y el amor es la fuerza más potente que existe en este mundo. Jorge. Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero lo que te digo es que, por lo menos en el trato mío con los adolescentes, amor sí y pensamiento bueno, crítico también. En serio te lo Sí, digo, funcionan mucho. por supuesto. No Por son supuesto. tontos. No, por supuesto, ya lo he dicho anteriormente, los niños y adolescentes necesitan sentirse escuchados y escuchados como si fueran adultos. O sea, en la terapia con los niños, a los niños yo no sé, yo le digo, qué bonito eres. No, yo les hablo como si fueran adultos, pero con un lenguaje de niños, siempre considerándolos, ¿no? Como eso de, dale un beso a este señor. Bueno, ¿por qué tiene que darle un beso al niño del señor si no le da la gana? Tú das un beso a cualquiera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender también a respetar las necesidades de los niños y adolescentes y darles su respeto y su valoración. Por eso he insistido, el ejemplo que ellos vean van a ser nosotros. Por eso nosotros tenemos que trabajar todo esto, creo. Bien, gracias, Jorge. ¿Estás bien? ¿Está bien todo, Jorge? ¿Sí? Inés, bueno, tiene Jorge. algo. Ah, Perdón. Inés. Sí, perdón. Inés. Inés. No sé dónde estás. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Inés, ¿cómo estás? Bueno, aportando un poquito a esto que tú traes, que me encanta todo lo que estás diciendo y que me parece, me vi reflejada en muchas cosas de lo que fuiste diciendo. Bueno, acá tengo muchos compañeros que son buenos testigos de mi propio mundo, ¿no? Entonces, creo que esto que tú traes de que somos nosotros es como el granito de arena real, porque acá hay muchos compañeros que saben lo que yo he vivido con mi propia vida. Tengo 2 adolescentes y le ha pasado mal en algunos momentos. Y la única solución que siempre he encontrado es hacerme cargo. Pero hacerme cargo yo. No puedo legarle ni a la terapeuta, no le puedo legar al doctor. Yo tuve una hija con anorexia durante mucho tiempo cuando fue muy chiquita. Entonces yo vi que los doctores no podían solucionar y fui encontrando los recursos para que ella saliera adelante, desde aprender a no estar tensa cuando comía, a estar más presente en esos horarios, a estar como más. Me di cuenta en el proceso de investigar que la cuestión era conmigo, con la mamá, y no sé cómo, porque mi hija tiene 15, o sea, esto yo apenas hace mucho ya que lo viví, y con mi hijo también tuve unos problemas muy fuertes de violencia, pero yo era una persona muy, muy agresiva. Entonces también me costó a mí encontrar mis propios lugares de mi propia agresividad, de mi propio no manifestar aquello que me molestaba. Hoy los miro y son más sabios que yo y aprendo de ellos todos los días, y son, incluso a veces digo, wow, ¿cómo no se me ocurrió eso? Pero el camino para mí es de hacerse cargo los adultos, no hay otro. Y cuando trabajamos con niños o cuando una mamá viene y me dice, ay, tengo un problema con un chico, lo primero que le digo es, bueno, ¿qué está pasando contigo? Porque para mí es lo más, así sea una amiga, ¿no? Y se lo digo así también, le digo, bueno, pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Cómo tú lo tratas? ¿Cómo eres tú? ¿Qué está sucediendo? ¿Que tú no estás mirando de ti? Y es bien difícil para nosotros porque es más fácil decirle al doctor o al maestro o al psicólogo
que solucione nuestras vidas, pero cuando nosotros nos hacemos cargo, y hoy puedo decirlo con mucha tranquilidad, he logrado como construir una armonía muy grande en mi hogar, como una dinámica muy linda familiar que me costó muchas lágrimas, pero era porque yo no me hacía cargo, ¿no? Entonces, bueno, un poco de aportar a esto, y cómo esto que yo hoy lo veo con mis hijos. Yo tengo una nena de 15, un nene que cumplió 22, un nene, un hombre. Eh, lo veo en ellos, en sus propias vidas, cómo esto también los llevan a la vida, ¿no? Los llevan a cómo lo viven las situaciones. Bueno, pasamos COVID hace 2 meses, mi hija ahora está con COVID y está saliendo en este momento, y todo como este estado de perderle el miedo a la muerte, de trabajar esto como una enfermedad más, como una circunstancia más, y yo creo que tiene que ver cómo lo lleva a uno, como tú dices. Entonces, bueno, tal vez lo que quería hacer era como, no sé si está bien o está mal, pero era lo que querías aportar, era que comparto totalmente contigo esto, porque creo que la única fuente que tenemos es nosotros mismos para aportar eso que después va al mundo y no sabemos en qué dimensiones, ¿no? A través de ellos, justamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Inés. Bonito testimonio. Me parece precioso. Gracias por no claudicar, gracias por seguir adelante, gracias por intentar sacar adelante a tus hijos, y creo que eres una luchadora. Enhorabuena. Yo tengo que decir que doy gracias también a mis supervisores y terapeutas que me ayudaron a trabajar conmigo misma, y eso ayudó a mis hijos. Probablemente si yo no me hubiera trabajado a mí, hoy no estaría así. Entonces, bueno, Sí, yo también, mi proceso de counseling fue bien importante para mí también, justamente. Y todo el apoyo de muchos que están aquí hoy y que para mí fueron muy fundamentales en este proceso también. Estoy plenamente agradecida, y uno cuando se da cuenta que está tan conectada con todos y que todos están ahí siempre, como que son semillitas que nos regalan frutos, y uno se percata de eso, ya no hay nada en lo que uno se sienta solo, y realmente es fantástico eso. Así que yo también plenamente agradecida de mis profesores y de mis compañeros, de mis grupos. gracias, Inés. Sí, yo creo que al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? De hacer una cadena de refuerzo, porque los hijos no son nuestros, son del mundo, los traemos para el mundo, y no hay mayor satisfacción que traer personas al mundo que puedan ayudar en vez de dar problemas, ¿no? Que sería de la humanidad si todos trajéramos hijos para ayudar, ¿no? Ojalá, pero bueno, esto es una utopía. ¿Alguien más quiere preguntarme algo, dudas que tengáis? Yo, María, quisiera que me Hola, comentaras, Norma. hola, ¿cómo utilizas IFS con adolescentes? ¿Qué adecuaciones haces o cómo lo trabajas? Porque nos Sí. quedan 20 minutos. Ay, qué pena. Pues sí, mira, con adolescentes empleo los pasos, ¿vale? Es muy fácil porque yo, por lo menos mi experiencia con adolescentes es que primero encontramos la parte, ¿no? Vamos hacia la parte que ellos quieren ver. Por ejemplo, pues hoy es que mi padre es un pesado, me tiene amargado, se pasa el día recordándome que no estudio, que soy un vago y un fracasado. Vale, vamos a ir a esa parte que dice tu padre. ¿Cómo ves esa parte que es vago? No, está hasta las narices de su padre, ¿vale? Puedes preguntarle por qué. Entonces ya hemos encontrado la parte diana, que es la parte que su padre o siente que él es un vago. De ahí hablamos con esa parte, nos damos cuenta que es una parte que se siente inseguro, por ejemplo, que no es capaz de salir adelante porque teme no ser el abogado tan exitoso que es su padre. Y entonces vamos a atenderlo, lo cuidamos, y si les pregunto si quieren recobrar cualidades que esta parte tuvo o no ha tenido. Pues sí, quiere sentirse más seguro. Estupendo.
y de ahí vamos a la descarga y de la descarga vamos a donde quieren ellos que esté esa parte. O sea que es igual que, he resumido mucho, Norma, pero más o menos es igual que los adultos. Hay adolescentes que te dicen, no, está bien así, pero igual que los adultos, no quiere hacer descarga. Hay muchos adultos que tampoco hacen descarga. Entonces es el mismo proceso, solo que con los adolescentes es muy fácil porque y ven enseguida la parte. No tengo, hay adultos, yo me acuerdo de un paciente adulto que le decía, ¿cómo ves esa? Le había explicado la técnica de IFS, las partes, y le dije, ¿y cómo ves esa parte? Me dijo, yo no tengo partes, ¿a qué parte te refieres? Entonces, bueno, los adolescentes son muy fáciles. No sé si te he contestado, Norma. No te oigo. O sea, pensé que hacías algún manejo. Sí, yo sé que es más fácil, pero sí, algún manejo de externalización o hacías algo. Digo, sé que es el Por proceso ejemplo, de IFS. sí, a veces con algunos adolescentes, depende, me dicen, es que a mí no me gusta hablar de esto porque se me pone un dolor. Pues ya vamos al dolor, hacemos lo mismo que con los adultos. O, por ejemplo, dibújame, a veces también les digo que me dibujen esa parte, ¿vale? Depende del adolescente, ya sabes. Pero, ¿cómo me dibujarías esa parte? Y, por ejemplo, hay un paciente que tengo que le encanta dibujar manga. Entonces aprovecho eso y me dibuja cómo es esa parte a nivel manga. Lo que hago un poco es aliarme con las partes adolescentes de mis adolescentes, ¿sabes? Hay algunos que te dibujan y ven la parte como un dibujo. Hay algunos que te hablan de que les duele cada vez que piensan en esa parte, les duele la cabeza. O, por ejemplo, hay algunos que, tengo uno que le encanta el cine, le gustan mucho las películas. Entonces le digo, ¿y esta parte, cómo crees qué película identificarías tú? Pues mira, esta es como esa película de Juego de Tronos, este sería esa parte que sale, ¿sabes? Juego un poco a veces con su fantasía. No sé si esto también aclara algo. Sí, gracias. En el libro de IFS con niños viene eso y dice que lo más común que se trabaja es que el acceso directo, el terapeuta interactúa con la parte más que el niño o el adolescente hable de la parte, generalmente se convierte en la parte Correcto. y es más Sí. acceso directo. Sí, una que cosa sí hablar. sería, sí, yo no te lo he dicho directamente acceso directo, pero sí es eso, lo que tú dices, es un acceso directo, porque, a ver, dibújame el manga, y cómo, y este, pues este soy yo, que es el intérprete ese, ¿sabes? Ese, ¿y cómo te sientes como ese manga? Ah, me siento súper poderoso. Es una cosa así, correcto, sí, es un acceso directo, sería así, normal. ¿Alguien más quiere hacerme alguna pregunta? María, una consulta. María, esta parte que nos dices de que el conflicto, cuando no comes con la madre, cuando comes con el padre, ¿de qué teoría, de qué autor lo sacas? Si hay alguna base teórica de esto. Sí que hay una base teórica, pero ahora no recuerdo, pero prometo buscarlo y decírselo a Leo para que lo ponga, ¿os parece? Porque es que hay varias teorías. Por ejemplo, uno es, a ver que me acuerde, porque mi memoria me falla, pero, por ejemplo, Bessem del Col también habla del trauma y habla algo de esto muy por encima, pero sé que hay una persona que ahora no me acuerdo quién es que habla concretamente de esto. Me parece que es un psiquiatra, Boris Cyrulnik. ¿Conocéis Boris Cyrulnik? Habla también un poco, hay un libro muy interesante de Boris Cyrulnik que habla sobre los adolescentes, que se llama El murmullo de los fantasmas. Es muy interesante porque habla del trauma en los adolescentes. Y hay otro también de Boris Cyrulnik que habla de los patitos feos,
que también es sobre la terapia de los niños. Y bueno, luego tenéis a Winnicott, que también habla sobre los niños. Y bueno, el primero de todos, Piaget, y hay una François Dolto, que habla también del trauma de los niños. Hay muchos. Yo, si queréis, ahora mismo no me acuerdo, pero puedo ir documentando y se lo mando a Leo para que os lo mande. Hay mucha gente que habla sobre esto. Para mí, los más importantes, sí. Para mí, Boris Cyrulnik es uno de los que más habla del trauma infantil, porque él fue un niño abandonado con 5 años, mataron a sus padres en un campo de concentración y él se escapó con 5 años y fue de centro en acogida en centro en acogida, y habla mucho, es psiquiatra neurólogo y tiene muchos libros publicados sobre el trauma infantil. Y hay ¿cómo se llama esta? Ay, Dios. Es que perdonad mi memoria. Si lo llego a saber, lo escribo. ¿Cómo se llama esta chica que habla? Lo diré. Janina Fischer. Janina Fischer es otra que habla también sobre IFS y trauma. Habla de la vergüenza del niño también. Pat Owen también. Hay muchas. Yo, si queréis, me rememorizo, me reseteo y lo pongo, porque ya la memoria no me da para más. Ok, María, gracias. Estoy haciendo como una investigación. Quisiera coger parte de lo que has hablado hoy día. Después te lo diré para ver si coincide con lo que realmente has querido expresar. Vale, no hay problema. Si quieres mi correo, creo que lo puedo poner, Leo, mi correo, por si... Por supuesto. Gracias, Leo. ¿Lo pongo yo o lo pones tú, Leo? ¿Puedes ponerlo tú? Sí, cómo no. Por favor, recuérdamelo. Es Carmen Sirvent. Sí. _05 @yahoo.es. Y también Gracias, tienes una María. web. Ah, sí. www.carmensirvent.com. Y también te encuentran en Facebook. También me encuentran en Facebook con mi nombre, efectivamente. Ahí me encontráis. En Vale, la comunidad. Sí, perdón, Leo. No, en la comunidad IFS en español. Ahí estamos Correcto. todos. Estamos todos. Estás tú también, Leo. Vale, quiero deciros que yo, al que esté interesado, le mando documentación sobre trauma infantil y IFS. Y insisto, trabajar con adolescentes, como le estaba diciendo a Norma, yo he sido un poco así didáctica, pero es muy fácil porque es un acceso directo. ¿Qué significa acceso directo? Que no tienes que buscar a la parte y hablar con la parte. El adolescente ya te habla, él como parte. O sea, si os dais cuenta en IFS decimos, dile a esa parte o mira a esa parte. Bueno, pues el adolescente te habla la parte, pues yo me siento mal, pues es que mi padre, y sabes que no es él, que es la parte la que está hablando, ¿sí? Entonces, por eso se llama acceso directo, porque hablas directamente con la parte. ¿Por qué? Porque a lo mejor el manga ese le recuerda a esa parte y te dice, yo soy como ese manga. Entonces ya está hablando de esa parte, ¿sí? ¿Alguna pregunta más queréis hacerme? Bueno, estamos llegando al final. Yo creo que el trauma infantil y el trauma de adolescentes es la base de la psicología, porque de ahí vamos a ser las personas que seamos en adultos.
toda nuestra infancia va a fundamentar el adulto que vamos a ser. Por eso es tan importante el cuidar y el proteger a nuestros adolescentes y a nuestros niños. Y tenemos que hacerlo como ha dicho Inés, creo que Inés era, sí, tomando conciencia de que es un trabajo nuestro y no delegar en profesores o en otras personas. Claro que los terapeutas estamos para acompañar a los padres y ayudar y enseñar, pero es un equipo. Sin los padres no sirve de nada. No sirve de nada que yo vea a un niño con problemas si los padres no se encargan. ¿Entendéis? Entonces, muchos psicólogos, terapeutas dicen que el guión de vida se cierra a los 3 años, otros dicen que a los 6. Todo lo que ese niño vaya a ser o haya vivido se cierra a los 3 años. Otros dicen que a los 6. Por ejemplo, Boris Cyrulnik dice que su infancia a partir de los 5 años fue terrible porque fue de centro en acogida, pero gracias a esos 5 años que pasó con sus padres, a los cuales le dieron todo el amor del mundo mientras pudieron, le sirvió para sobrevivir, ser resiliente y afrontar la vida, aceptar la vida. Se hizo neurólogo y psiquiatra. ¿Alguien más quiere preguntarme algo? Tengo un aporte, una idea que se me acaba de ocurrir, que debe ser vieja como el mundo también, que es lo siguiente. Cyrulnik, entre comillas, es uno de los tipos más prolijos en la justificación de por qué, la justificación teórica con estudios y esto, de cada idea que va expresando, y te pone citas a trochimoche, pero el mismo tipo que es súper prolijo y tal, te dice, ojo, porque la psicología en el fondo es un misterio. O sea, lo que pasa en el fondo es siempre hay una puertita al misterio, y eso es fantástico. Eso es fantástico, esta historia que podemos conocer en parte, pero los procesos, lo que pasa de una manera un poco, es una figura que se forma, no del todo clara, nunca es del todo clara, y está bien, hay que aclarar algunos puntos, pero siempre va a haber un fondo ahí que se va consustanciando entre todos. Y respecto a eso, esta idea que se me había ocurrido, que es lo siguiente. A mí me parece que IFS, como parte de otros anclajes, podría servir en un contexto, entre comillas, colectivo, más allá de la consulta estricta del terapeuta. Quiero decir, me parece, así como antes se usaba herramientas del psicodrama, por ejemplo, que tiene bastante que ver con esto, podría, digamos, ya que los adolescentes se asumen las partes de manera tan natural, pues podría inventarse, desarrollarse, instrumentarse, crearse una especie de juego o lo que sea, pues que lo usen ellos en sus reuniones. ¿Por qué? Porque no hay semejante cantidad de terapeutas para todo lo que hay que trabajar con 3 o 4 herramientas bien pulidas y bien plantadas, y si se quiere con la empatía del juego, que eso la tienen, y cuando están en grupo la tienen muchísimo más. Nada, era eso. Y los encargados son ustedes, que son los referenciados del IFS. Gracias, Jorge. Pero eso lo estamos documentando Leo y yo. Leo y yo estamos haciendo una investigación acerca de cómo hacer un protocolo para trabajar con padres y con niños, curiosamente. Y también Richard Schwartz ha escrito un libro que es un poco autoterapia, no sé si esto te contesta, que se llama La terapia del self, que es un poco un libro para entender nuestras partes. No es terapia, pero es un libro que nos ayuda, ¿no? Leo, ¿tú cómo lo ves esto? Sí. Pero no es de Richard. Eso, quería corregirte. Ay, sí, que no es de perdón. Richard. Perdón. Sí, es de... Hey. Ay,
Leo, ¿de quién es? Que nunca me acuerdo. ¿Cómo se llama? Say early. Esa, sí, exacto. Lo puedes poner por si alguien lo quiere. Por supuesto. Ya, sí, ya ayer, sí. Disculpad, porque ya a estas horas de la noche son las 11:30 en Madrid y ya titubeo. ¿Alguien más quiere preguntarme algo antes de irnos? Bueno, pues nada. Leo, cuando tú quieras nos vamos. Muchísimas gracias, María. Gracias, Leo. Por favor, Gracias. gracias a cada uno de Muchas ustedes. gracias. Un millón Gracias, de María. gracias a todos. Muchas Gracias. gracias a Muchas todos. gracias. Gracias, gracias, gracias. Muy útil. Chao. Gracias a todos, gracias por chicos. todo. Va A para el vosotros. canal, así que lo pueden repasar cada vez que quieren, en el canal de YouTube. Un abrazo Lo grande. grabas, ¿verdad, Leo? Se lo digo para Paula. Esto está grabándose, ¿vale? Por si lo quieres oír luego. Bien. Gracias, María. A ti, María Ángeles. Nos Besos vemos a la todos. próxima con ustedes dos. Un abrazo. Gracias, Leo. Un Gracias. abrazo. Chao, chao.